Muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente aquí en la transmisión en vivo de Educa Comego. Educa Comego es el área del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia que va enfocado a llevar información de alta calidad desde los mejores especialistas de México hacia todos ustedes, nuestros pacientes, nuestros amigos, nuestra familia. Está con nosotros y me es grato presentar al doctor Alfredo González Cortés. El doctor Alfredo es ya conocido desde hace muchos años, la verdad es que ya llevamos tiempo trabajando y colaborando aquí con Comego. Y por eso para mí es un gusto tenerlo hoy en esta charla. Y es que el doctor Alfredo tiene un amplio currículum, tiene ya una carrera muy larga dentro de la ginecología y del área de la medicina materno-fetal. El doctor es ginecólogo, egresado del Hospital General de México, tiene subespecialidad en medicina materno-fetal en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. El doctor tiene un adiestramiento en toma de biopsia de vellosidades coriales en el Hospital Clínic de Barcelona. El doctor está certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia en el área de ginecología y medicina materno-fetal. Ha sido adscrito en algunos de los mejores hospitales de la Ciudad de México, como el Hospital la Unidad de Medicina de Alta Especialidad Luis Castelazo Ayala o la famosa Gineco 4 que todos conocemos. También ha estado adscrito al Hospital General de México, de donde es egresado. Actualmente es director médico de CEDPRE, que es una unidad de alta especialidad para el manejo de la medicina materno-fetal. Y bueno, actualmente tiene un puesto en la mesa directiva de este colegio que hoy estamos representando. Y el tema de hoy es un tema que se me hace particularmente muy interesante y muy importante de platicar con todos ustedes, y es diabetes gestacional. La diabetes gestacional es un problema muy frecuente en nuestro país, sobre todo porque en México tenemos una gran prevalencia de diabetes. ¿No es así, doctor? Muchas gracias por la invitación, doctora Ana María Velasco. Igual agradecimiento al Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia por abordar este tema de suma importancia. Y efectivamente, la diabetes gestacional es un tema de salud pública y bueno, para empezar debemos de saber que la diabetes gestacional es la intolerancia a los carbohidratos que se reconoce por primera vez durante el embarazo, y esta puede mantenerse después del embarazo o incluso en algunas pacientes se puede quitar. Igualmente decimos que es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque para empezar la incidencia es muy alta a nivel mundial, y no se diga en nuestro país, que tenemos también una alta incidencia de obesidad. Imagínate que alrededor de un 8 al 12% de mujeres embarazadas en México van a desarrollar diabetes durante el embarazo, ¿sí? Quiere decir que es un alto porcentaje o que se presenta con mucha frecuencia. Sí, claro. De hecho, si lo comparamos a nivel mundial, más o menos las cifras son similares. A nivel mundial incluso hablan de hasta un 14%. Estados Unidos igual más o menos las cifras están entre un 7-8%, pero sin duda es un problema que tiene gran impacto y que también en muchas ocasiones no lo llegamos a diagnosticar porque no se hacen los tamizajes respectivos. Tendrá que ver, doctor, que bueno, como todos sabemos, en México hay un gran porcentaje de pacientes que presentan diabetes mellitus, ¿no? De sus diferentes tipos. Esto quizá tenga que ver también una cuestión genética que nos predisponga a tener este tipo de enfermedades. Sí, claro, sin lugar a duda. Imagínate, los dos grandes grupos de diabetes durante el embarazo son las pacientes que ya se conocían con diabetes mellitus previo al embarazo
y las pacientes que van a desarrollar diabetes durante el embarazo. Ahora, tienes toda la razón, la raza latina per se tiene alta predisposición a desarrollar diabetes. Si yo le pregunto a toda nuestra audiencia, en su familia, ¿cuántas personas, llámese papás, llámese abuelos, tienen diabetes? Les aseguro que aproximadamente un 70-80% de toda nuestra audiencia tienen familiares con este antecedente. Entonces sí, sin lugar a dudas es algo muy, muy importante. Ahora imagínense que de todas las mujeres que durante el embarazo tienen diabetes, el 10% van a ser estas pacientes que ya se conocían con diabetes previa y el 90% las van a desarrollar durante el embarazo. Por eso es importante. Es por eso que se llama diabetes gestacional. Digamos, pacientes que sin embarazo estaban sanas, durante su embarazo desarrollan ese problema para metabolizar los azúcares, que me imagino me vas a platicar más adelante cuáles serían las consecuencias para ella y su bebé. Pero entonces, terminando el embarazo, ¿se resolvería este problema? Aproximadamente en el 90% de las mujeres que desarrollaron diabetes durante el embarazo, se les va a hacer una prueba 6 semanas después del nacimiento de su bebé y el 90% ya no van a tener diabetes. ¿Esto por qué? Porque justamente la diabetes gestacional se desarrolla por algunas sustancias que produce el cuerpo, que son hormonas contrarreguladoras y que tienen un efecto contrario a la insulina. Imagínense que en los vasos sanguíneos la glucosa se va a transportar a la célula mediante la insulina. Entonces, estas sustancias que la mujer va ahora sí que aumentar durante este embarazo, van a hacer que la insulina no sea de buena calidad. Entonces, una vez que un bebé nace, que la placenta se extrae, todos estos niveles de hormonas de estas sustancias van a disminuir y por eso en la mayoría de los casos se les hace la prueba a las 6 semanas y ya no van a tener ningún problema de diabetes. Sí, yo siempre he dicho que el embarazo es una tormenta hormonal y hay organismos que lo van a poder compensar y otros a lo mejor que no. Y es donde aparecen ya problemas como este tipo. Hablábamos de que el antecedente en familiares, antecedentes de diabetes o la diabetes preexistente en esta mujer embarazada, se consideran factores de riesgo. ¿Hay algún otro factor de riesgo para desarrollar diabetes cuando esta paciente se embarace? Sí, claro. Justamente ahorita hablabas un poco de estas pacientes que tienen diabetes y que ya se conocían, pues bueno, ellas, el factor de riesgo es importante y aquí en estas pacientes, cuando acuden con nosotros en primer consulta, debemos de evaluar cómo ha estado su control glicémico en las primeras semanas de embarazo, porque sabemos que las primeras 8 semanas son las semanas donde los órganos de su bebé se van a desarrollar. Entonces, primeramente, saber, ¿existe o no existe este antecedente? Segundo punto, en la primera consulta que nosotros tenemos con nuestras pacientes debemos de hacer justamente este análisis de factores de riesgo y sabemos que si una paciente tuvo el antecedente de cuando nació ella pesó más de 4 kilos, si en su familia en rama materna, paterna, llámese principalmente madre, abuelas tienen diabetes mellitus, también es un factor de riesgo. Si las pacientes tienen obesidad, les comentaba yo hace un momento, las pacientes que son raza latina también es un factor de riesgo y así nos podemos ir. Igualmente las pacientes que han tenido ya múltiples embarazos también se consideran factores de riesgo. También las pacientes que tienen el antecedente de que en un embarazo previo tuvieron diabetes gestacional tienen muy alto riesgo de volver a desarrollarla durante este nuevo embarazo. Igualmente pacientes mayores de 35 años, existe un rubro muy importante, mujeres que se conocen, que tuvieron en su adolescencia o incluso en edad adulta y se diagnostica síndrome de ovario poliquístico, sabemos que también es una entidad muy importante en la cual tendremos que considerar como alto riesgo para desarrollar diabetes durante el embarazo. Bueno, pues ya como lo acaban de escuchar, existe una gran lista de factores de riesgo. Quizás si tuviéramos que definir qué es un factor de riesgo, yo haría la analogía con una luz roja, ¿no? Entre más luces rojas tenemos más factores que me predispongan a esta enfermedad. Doctor, ¿y hay alguna manifestación clínica o algo como para que nuestras pacientes pudieran pensar o sospechar que están desarrollando diabetes gestacional, incluso antes de llegar con su médico, o cómo se diagnostica? Bueno, existen datos que incluso antes del embarazo también se relacionan con una resistencia a la insulina, por ejemplo la acantosis nigricans. Si de repente hay personas que
pliegues, así antebrazo, en pliegue popliteo, atrás de la rodilla, tienen la piel más oscura, eso se llama acanthosis nigricans y nos está hablando que probablemente esta paciente tiene una resistencia a la insulina. Ahora bien, durante el embarazo los síntomas son un poco normales o no los podemos llegar a diagnosticar porque sí, sabemos que una persona que no está embarazada, esa persona normalmente dicen que existen las famosas PES, un paciente que va mucho a orinar, que pierde peso, que tiene mucha hambre. En este caso, en el embarazo, esos síntomas la mayoría de las pacientes los tienen y no necesariamente van a tener una diabetes gestacional como tal. Entonces, sí, los síntomas no son tan efectivos o no los podríamos tomar en cuenta tanto, por eso se hacen estos tipos de screening, de tamizajes. Quiere decir que el cuadro clínico en realidad estaría enmascarado por los síntomas naturales del propio embarazo. Entonces es muy difícil para la paciente que ella pueda sospechar que algo está pasando. Entonces, ¿a quién le corresponde detectarlo a tiempo? Justamente nosotros los médicos, desde la primera consulta que acudimos, existen dos tipos, bueno, screening en el primer trimestre y tamizaje en segundo trimestre. Ahorita justamente hablábamos de los factores de riesgo. Cuando nosotros tenemos una paciente que acude de primera instancia con nosotros y probablemente tiene 10 semanas, 11 semanas de embarazo y nosotros evaluamos los factores de riesgo, si esta paciente tiene 3 factores de riesgo o más, a esta paciente se le debe de hacer un screening. Ahora, la Asociación Americana de Diabetes en el 2020 dio estos parámetros y se menciona, paciente con 3 o más factores de riesgo en primer trimestre, se le debe de solicitar una hemoglobina glucosilada. Y si tenemos una hemoglobina glucosilada mayor de 6.5%, esta paciente ya se considera con diabetes. Y justamente como se realiza en primer trimestre este tamizaje y como sabemos, la hemoglobina glucosilada nos va a decir cómo ha estado o cómo se ha comportado la glucosa de esta paciente en los últimos 3 meses, muy seguramente esta paciente ya tenía diabetes previo al embarazo y no se le había diagnosticado. Ese es el primer grupo o la primera intervención que nosotros como médicos debemos de tener. Ahora, la segunda intervención, ¿cuál es? Si esta paciente tuvo factores de riesgo, se le hizo una hemoglobina glucosilada y salió negativo, o si la paciente en primer trimestre no tuvo ningún factor de riesgo, a todas las pacientes se les debe de realizar este tamizaje de la semana 24 a las 28. Ahora, les decía yo que justamente en el embarazo existen sustancias, hormonas que se producen en la placenta y que son las causantes de desarrollar diabetes durante el embarazo. Entonces, justamente en la semana 20-22 es cuando van a incrementarse estas hormonas. Por eso se debe realizar la curva de tolerancia de las 24 a las 28 semanas, pero ojo, debe de ser a todas las pacientes, porque todavía tenemos pacientes que les queda duda, no es que yo no tengo ningún factor de riesgo, ¿por qué me van a realizar la curva? Siempre las pacientes tienen la idea de, bueno, tengo yo un problema, ya me vio el doctor algo y por eso me le está pidiendo, entonces no, nos debe de quedar claro, a todas se les debe de pedir. ¿Sí? Bueno, pues creo que esta información es un poquito compleja, pero me gustaría resumirlo en 2 puntos. El médico tiene la responsabilidad, un médico de primer contacto, de llevar ese seguimiento del embarazo basándose en las guías de práctica médica y seguramente, no tengo duda de eso, de que lo va a hacer correctamente. Del lado de la paciente y su familia tienen la responsabilidad de llevar un adecuado control prenatal desde el momento en que se saben embarazadas. Y como lo has dicho, el primer trimestre es muy importante porque ahí el médico tratante va a tener la oportunidad de detectar cómo llegó esta paciente a ese embarazo, con enfermedades previas o cómo vamos a seguir esa evolución. Entonces, si van a consulta prenatal y de repente su médico les pide ese tamiz de glucosa, esa prueba con una carga de azúcar que decimos, ay, sabe muy feo, o ¿por qué me están dando esto? O ya escuchamos curva de tolerancia a la glucosa, no hay que espantarnos. Este es un estudio que se debe de pedir a todas las pacientes, porque lo que su médico está buscando es detectar qué pacientes son propensas a desarrollar la diabetes gestacional. ¿Y por qué es importante hacer el diagnóstico, doctor? Justamente el sistema de salud lo que nos ayuda en estos tipos de tamizajes es priorizar. Cuando tenemos una paciente con bajo riesgo o que
no desarrolló diabetes gestacional, pues puede llevar su control prenatal en primer nivel de atención, o sea, ahí no tendríamos mayor problema. Pero cuando nosotros detectamos una paciente que ya tiene un diagnóstico de diabetes gestacional, debe de ser referida a un segundo o incluso a un tercer nivel. O sea, ¿es algo grave, algo que me debe de preocupar? Sí, la respuesta es sí. Más que preocuparnos, nos debe de ocupar. ¿Por qué? Les decía yo, pacientes que tienen diabetes antes del embarazo y que debemos de saber cómo estuvo su glucosa en las primeras semanas del embarazo. ¿Por qué es importante? Porque una diabetes mal controlada en las primeras semanas de embarazo, estos bebés pueden llegar a tener malformaciones en corazón, en columna, pueden llegar a tener, decimos nosotros, un mal resultado perinatal, que no lleguemos a un embarazo saludable al final, y en estas pacientes pueden llegar a tener esos bebés un problema que se llama restricción de crecimiento intrauterino, que son bebés que al final su peso es bajo a grandes rasgos. Y si nos vamos al otro grupo de las pacientes que desarrollan diabetes durante el embarazo, ellas tienen alto riesgo de tener bebés con alto peso al nacer, lo que nosotros llamamos bebés macrosómicos, más de 4 kilos. Doctor, y nosotros, bueno, muchas veces asociamos el peso alto a salud. ¿Qué pasa? Sí, claro, eso no es cierto, ese es justamente uno de los mitos que existen. Normalmente nosotros, los médicos en el embarazo, o estadificamos o evaluamos el peso de un bebé, nosotros le llamamos percentilas. Yo siempre les digo a las pacientes, a ver, de las semanas que tú tienes el día de hoy de tu embarazo, vamos a formar a 100 bebés, y lo normal es que tu bebé esté del lugar número 10 al lugar 90. Si un bebé está en los primeros 10 lugares, quiere decir que su peso está bajo, y si está arriba del lugar número 90, quiere decir que su peso es elevado. Entonces, si no, el que esté un peso alto no significa que es saludable, y obviamente el peso va a depender de las semanas de embarazo. No es lo mismo un bebé de 30 semanas que pese 3 kilos a un bebé de 30 semanas que pese 1,8 kilos. Entonces, todo debe de ser individualizado a las semanas de embarazo. Bueno, entonces creo que nos está quedando muy claro la importancia de hacer un diagnóstico de manera oportuna, porque con esto estaríamos evitando todos ese tipo de complicaciones en el bebé. ¿Hay algunas otras complicaciones que pudiera tener el embarazo por la diabetes gestacional? Sí, claro, sabemos que si una mujer está mal controlada durante el embarazo, tiene mayor riesgo de infecciones vaginales, infecciones urinarias, y esto, si no es bien tratado y bien cuidado, las pacientes incluso pueden llegar a tener partos prematuros, que pues bueno, hablar de un parto prematuro son bebés que en muchas ocasiones pues se tienen que quedar hospitalizados durante largas semanas, y obviamente pues también su calidad y nivel de vida puede deteriorarse si es prematuro y si no se tiene una atención adecuada. Muy bien. Yo creo que, no sé si más adelante haya otro rubro de complicaciones, para no adelantarme, no sé si vamos a hablar del óbito, por ejemplo. Justamente el óbito, lo que nosotros hablamos de un mal resultado perinatal, es justamente estas pérdidas durante el embarazo. Un óbito, pues, quiere decir que el bebé, pues, prácticamente fallece dentro de mamá. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente que tiene un resultado de una hemoglobina glucosilada mayor de 8.5%, esta paciente tiene muy alto riesgo de un óbito, justamente esta parte, de una muerte intrauterina. Y esto las pacientes deben de saberlo, y su médico también se los debe de informar que existe este alto riesgo. Y es justamente por este descontrol de las glucosas. Pues hay que estar muy alertas, futuras mamás, mujeres que estén pensando en buscar el embarazo a corto o mediano plazo. Creo que esta información que estamos teniendo el día de hoy es muy importante. Vean como algo que quizá pareciera un tanto normal, o que estamos habituados a la diabetes porque tenemos muchas veces un familiar cercano a nosotros con esta enfermedad, durante el embarazo puede ser una catástrofe que nos lleve incluso a perder a ese bebé que estamos esperando con tanto anhelo y con tanto amor, ¿no? El doctor ya nos habló de posibles malformaciones, el doctor nos habló de bajo peso que va a poner en riesgo al bebé al momento del nacimiento, o bebés con un peso excesivo que también lo va a poner en riesgo, y que no está hablando en ningún momento de una buena salud. Yo creo de la prematurez también nos está hablando el doctor. Yo creo que esta información se nos tiene que quedar muy presente para
reforzar ese conocimiento de que tenemos que llevar un perfecto control del embarazo y que tenemos que hacer un gran equipo entre nuestro médico tratante, ya sea el médico familiar, el médico general, su ginecólogo, para que este embarazo que estamos iniciando o que estamos planeando venga en las mejores condiciones. Incluso ponerse en contacto con estos médicos antes de que llegue el embarazo, ¿cierto? Eso sería lo mejor. Idealmente, una mujer que está buscando un embarazo, lo ideal es que acuda previo a una valoración, hablábamos hace rato, detectar alguna enfermedad que ella probablemente pudiera tener y nunca la ha detectado, no la han diagnosticado, para que justamente, el tener una enfermedad crónica no significa que una mujer no se pueda embarazar. Sí se puede embarazar, pero lo ideal es que se embarace en las mejores condiciones, que esté bien controlada. Entonces, si nosotros logramos esto, este embarazo vamos a llegar al final con un bebé saludable y sin ningún tipo de complicaciones. Pero lo acaba de decir mucho, doctora, el control prenatal es lo más importante. Llevar el control prenatal. Y sabemos, a veces decimos, no, es que tengo 20 años, pues ¿para qué voy a consultas? Yo soy sana, soy saludable. No, todas las pacientes deben de llevar un control prenatal de forma adecuada desde que se enteran que están embarazadas. Pues muchas gracias por toda esa información, doctor. Y entonces la siguiente pregunta me parece que es, ya que tienes el diagnóstico de diabetes gestacional, o ya que te hicieron el tamizaje y saliste bien, bueno, ya podemos estar más tranquilos, pero siguiendo el control prenatal. Y si resulta que sí hay diabetes gestacional en esta paciente, ¿qué debe de hacer? Porque no se trata de alarmarlas, ¿no? Saber que por muy catastrófico que suenen estas complicaciones derivadas de la diabetes gestacional, se pueden evitar, definitivamente. ¿Qué tendríamos que hacer para evitar esas complicaciones y, a pesar de la diabetes gestacional, tener un desenlace feliz de ese embarazo? Justamente algo que se hablaba hace un momento es, debemos de tener un equipo multidisciplinario, desde tu médico general, tu médico familiar, tu ginecólogo. Debemos de tener contacto ya en estas pacientes con un médico nutriólogo. En algunas ocasiones sí se tiene que llevar de la mano esta vigilancia con el médico materno-fetal, a veces con un endocrinólogo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es el índice de masa corporal de la paciente, ver cuál es su peso de acuerdo a su talla, si es adecuada o no. Y de acuerdo a esto, tanto su médico como el nutriólogo van a establecer una dieta. Una dieta, cambios de estilo de vida. Normalmente las dietas que todos tenemos, sí sabemos que un gran porcentaje son alimentos que se consideran dentro del grupo de los carbohidratos. En estos pacientes justamente lo que se debe de reducir son la ingesta de carbohidratos y aumentar más la ingesta de proteínas. Todo esto lo van a hacer de la mano de con su médico tratante y con su médico nutriólogo. Nos van a ayudar a hacer este cambio al estilo de vida. Si una paciente, sí tenemos un diagnóstico de diabetes, pero no son cifras tan elevadas, lo normal es que debemos de dejar estos cambios de estilo de vida, esta dieta, durante 2 semanas y esperarnos estas 2 semanas. Si la paciente logra tener adecuadas cifras de glucosa, pues muchas pacientes pueden llegar a tener un control con pura dieta, porque siempre hablamos de diabetes y lo primero que pensamos es medicamento, insulina. Es insulina, exactamente. Entonces, no, lo que hablabas hace un momento es cierto, no debemos de alarmarnos, sí debemos de ocuparnos, llevar esta dieta, y aproximadamente de 10 mujeres que se les hace un diagnóstico de diabetes gestacional, un 60%, 70% incluso, pueden llegar a tener un buen control de sus cifras de glicemias con pura dieta. Entonces, ese es el primer paso. Establecer cuál es la dieta para esta paciente, porque también, eso es muy importante, no es la misma dieta la que van a tener todas las pacientes. Hay pacientes que incluso teniendo diabetes pueden tener un incremento de peso mucho mayor que otras. Entonces siempre somos muy dados a comparar. Es que mi amiga también tiene diabetes y a ella le dijeron que puede subir 12 kilos y yo también tengo diabetes y a mí me dijeron que 5. Entonces siempre debe ser individualizado justamente este incremento. ¿Sí? A mí me gustaría también preguntarte si la diabetes gestacional es exclusiva de la paciente con obesidad, o si una paciente con un peso adecuado antes o durante el embarazo pueda desarrollar diabetes gestacional, para no irnos con la falsa idea de que solo la paciente con obesidad tiene el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Justamente, muy buena pregunta, hace ratito lo decíamos, ¿no?
Toda paciente embarazada, y nunca hablamos del peso, toda tiene riesgo de poder desarrollar diabetes gestacional. Entonces la respuesta es, cualquiera lo puede desarrollar. Hace ratito igual hablábamos de una enfermedad que a lo mejor mujeres jóvenes lo han escuchado mucho, es que me dijeron que tenía síndrome de ovario poliquístico. Algunas pacientes con síndrome de ovario poliquístico no son justamente esa paciente que tiene obesidad, que tiene a lo mejor acné, o sea, también existe un rubro de pacientes que incluso son muy delgadas, que tienen índices de masa corporal bajos y que también tienen esta resistencia a la insulina. Entonces sí, no, aquí nos debe de quedar claro. Obesidad no es igual a diabetes gestacional, y diabetes gestacional le puede dar a cualquier paciente independientemente de su peso. Voy a aprovechar para preguntarte una duda que nos ponen aquí en el chat. Y dice, buenas noches, el tamizaje que menciona, se refiere a las pruebas que nos habías mencionado, ¿corresponde a los exámenes prenatales? ¿Van incluidos en lo que conocemos como exámenes prenatales o son pruebas adicionales? Son pruebas adicionales. Normalmente un examen prenatal lo pedimos, lo ideal es hacerlo antes de embarazarse, pero normalmente se piden en primer consulta, y esos son exámenes generales. ¿Cómo está tu glucosa en ayuno? ¿Cómo está? Si tienes una infección urinaria, si tienes anemia. Estos estudios sí son estudios especiales. Les decía yo que cuando existen factores de riesgo, una hemoglobina glucosilada normalmente no viene en estos exámenes prenatales, entonces sí es especial. Y segundo punto, decíamos que de la semana 24 a la semana 28 se debe de hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Digo, a grandes rasgos existen dos tipos, donde es 1 o 2 pasos, pero para que les quede claro, la curva de tolerancia a la glucosa es un estudio donde a la paciente le toman una muestra en ayunas, después justamente le dan una carga de glucosa que es una cantidad muy específica, y le pueden llegar a tomar, después de esa primera muestra y después de que se tomaron esta carga de glucosa, una nueva toma a la hora, luego se esperan otra hora más, se serían a las 2 horas, e incluso dependiendo de cuál tamizaje se realice, se puede llegar a pedir alguna otra hasta las 3 horas. Entonces son de 3 a 4 muestras de sangre a esta paciente. Entonces sí son estudios especiales y que se realizan en ciertos momentos del embarazo. Bueno, esta charla, como tú sabes, va dirigida a público en general, ¿no? Que es un esfuerzo que ha tratado de hacer el colegio para llevar esta información a nuestras pacientes o futuras pacientes, ¿no? Y con respecto a esto, quiero hacerte una pregunta que sé que es muy simple, pero pensando en nuestras pacientes es que te la voy a preguntar o te la voy a comentar. Muchas veces llegan las pacientes con su solicitud de su curva de tolerancia al laboratorio. Y en el laboratorio las pasan, les toman su primer muestra y las mandan a desayunar. No sé si te ha tocado. Muchas veces. ¿Qué les dices a nuestras pacientes cuando se enfrenten a algo así? Justamente cuando a una paciente se le da una solicitud del estudio, siempre nos preguntan, doctor, ¿me puede hacer el laboratorio donde yo quiera o es igual el laboratorio? Digo, yo siempre, la respuesta es, te puedes hacer el estudio en el laboratorio de tu preferencia, pero siempre y cuando en el laboratorio te den la cantidad exacta de glucosa, porque justamente en algunos laboratorios les dicen a los pacientes, ve a desayunar y regresas. Yo no sé cuánto puedo desayunar en ingesta de glucosa y cuánto puede desayunar alguna otra persona. Entonces no, lo importante es, mientras el laboratorio les dé la cantidad exacta de glucosa que nosotros ponemos en las solicitudes, podríamos decir que es un laboratorio que podríamos confiar en su resultado. Pero en el momento en que a la paciente le digan, es que me dicen que me van a mandar a desayunar, no, hay que buscar otra alternativa. Muchas gracias por aclararlo. ¿Qué otras ventajas tiene entonces hacer el diagnóstico? Ya lo platicamos. ¿Qué se me está pasando, doctor? Pues yo creo que hablábamos mucho del cambio del estilo de vida. Digo, otra cosa, y siempre a los pacientes les causa mucho temor, es el uso de insulina. O sea, tenemos una paciente que, ¿cuándo saber primero si está bien controlada, si no está bien controlada? ¿Cómo voy a monitorizar mis glucosas? Nunca me voy a revisar y a lo mejor cada que vaya a consulta cada vez me van a checar la glucosa. No, un control ideal sería, si una paciente se le detecta diabetes gestacional, pues lo ideal sería que en el mejor de los casos es que pudiera conseguir un glucómetro y que ella se pudiera estar monitorizando las glucosas. Ahora, las pacientes que ya se conocían previamente con diabetes, a ella lo que nos va a importar es evaluar sus glucosas en ayunas.
y se puede decir que la paciente está bien controlada si la glucosa está en menos de 95 miligramos sobre decilitro. Pero una paciente que desarrolló esta diabetes durante el embarazo, el problema con esas pacientes va a ser las glucosas después de alimentos. Y si esas pacientes lo que se les va a solicitar es que se esté revisando sus glucosas después del alimento, puede ser 1 hora después, puede ser 2 horas después, esto ya su médico los va a evaluar y les va a decir cuál es la mejor glucosa que pueden llegar a tomar, pero a grandes rasgos, si llevan un control con la glucosa 1 hora después de alimentos, el valor debe ser menor de 140 miligramos sobre decilitro para decir que está bien controlada, y si es 2 horas después, debe de ser menor de 120. Entonces, eso nos debe quedar claro. ¿Y se está vigilando con hemoglobina glucosilada? No es necesario. No es necesario. Lo que se recomienda en las guías actuales es que la paciente al menos por trimestre, o sea, cada 3 meses se debe de realizar una hemoglobina glucosilada. O sea, si la diagnosticamos en segundo trimestre, pues más bien serían 2, por ejemplo, 26 semanas y una última probablemente por ahí de las 32 semanas. Pero es una cada 3 meses de hemoglobina glucosilada. Lo ideal es el glucómetro. Y estas pacientes ya con el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿requieren un mayor número de consultas prenatales? Aquí yo creo que va a depender mucho. Digo, obviamente, en general sí deben de tener mayor seguimiento, pero aquí también va a depender mucho. Tenemos pacientes que llevan muy bien su régimen alimenticio, vemos sus glucosas y todas sus glucosas están dentro de lo normal, pues probablemente esta paciente sí puede llevar un control de embarazo como cualquier otro tipo de pacientes. Pero si probablemente tenemos una paciente que está con dieta, que no tiene un buen control, que está muy descontrolada, incluso en algunos casos se tienen que hospitalizar a las pacientes para que nosotros podamos identificar la cantidad exacta de insulina que necesita su cuerpo para que esté bien controlada. Entonces aquí más bien va a depender qué tan bien o qué tan mal esté controlada la paciente, va a depender del número de consultas. Ya escuchamos la palabra que no nos gusta, insulina. Pero bueno, me quedo tranquila porque hace ratito nos comentabas que la mayoría de las pacientes a quien se les diagnosticó diabetes gestacional, tan solo con cambios en su estilo de vida, pienso yo que ahí va involucrada el aumento en la actividad física, porque también se puede hacer deporte durante el embarazo, ¿verdad? Sí. Y la alimentación, pueden controlar esa diabetes gestacional sin necesidad de llegar a esta segunda fase donde pueden usar ya fármacos incluidos en ella la insulina, ¿no? ¿Qué pacientes iban a necesitar tratamiento farmacológico? Las pacientes en general, si tenemos una paciente que a las 2 semanas que llevó un régimen alimenticio y no tuvo un adecuado control, esta paciente debe ya considerarse tratamiento farmacológico. Y estamos hablando que tratamiento farmacológico, sí, el de primera elección siempre va a ser el uso de la insulina. El uso de la insulina no está contraindicado durante el embarazo, eso nos debe de quedar claro, primer punto. No le va a afectar a su bebé. También nos va a afectar más tener una glucosa descontrolada, eso sí le puede afectar a tu bebé y a tu embarazo, pero la insulina se puede usar con toda seguridad, obviamente teniendo la dosis adecuada para cada paciente. Ahora, existen pacientes en las cuales entre el temor, el miedo, entre si de repente a lo mejor pueden llegar a no detectar cuando la glucosa les pueda llegar a bajar por las dosis de insulina, esas pacientes en algunas ocasiones podemos usar medicamentos tomados. No sé si han escuchado algún medicamento tipo metformina. Creo que es muy conocido, lo usan hasta para bajar de peso, doctor. Ok, bueno, entonces si nosotros hablamos de metformina, todo el mundo la conoce, entonces ese medicamento también lo podemos usar durante el embarazo, sí, y son casos especiales. De hecho hay pacientes que a lo mejor sí, porque es muy poco el descontrol que tienen de glucosa, ¿se puede usar de primera instancia metformina? Sí, sí lo podemos usar, las guías lo contemplan incluso, entonces sí, los tratamientos serían metformina, sería insulina, también nos debe de quedar muy claro, las dosis las debe de establecer su médico y las dosis deben de ser individualizadas, porque igual, lo mismo que decíamos, es que a mi vecina le dijeron que se tomara 2 pastillas o le dijeron que se pusiera tanta dosis de insulina, no, eso ahí sí ponemos en peligro a bebé y a paciente, entonces siempre que el médico indique las dosis de estos medicamentos. Aparte, algo que deben de saber es que hoy en día, afortunadamente, existe una gran variedad de insulinas, ¿no? Que actúan en tiempos muy diferentes, buscando un fin terapéutico diferente en estas pacientes, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, existe una insulina que solamente se aplica una vez al día.
Estas insulinas, por ejemplo, se ocupan mucho en pacientes que ya se conocían con diabetes previo al embarazo, incluso que ellas usaban insulina desde antes de estar embarazadas. Entonces, en esas pacientes, ese tipo de insulinas que son de ultralentas, que se aplican cada 24 horas, son las candidatas idóneas para usar este tipo de glucosas. Pero igual existen pacientes que de repente estamos vigilando sus glucosas y vemos que solamente en comida es cuando tienen las glucosas muy elevadas. Entonces hay otro tipo de insulinas que actúan rapidísimo. A los 30 minutos ya tenemos un efecto adecuado. Entonces sí, existen diversos tipos, obviamente hay las de última generación y las que clásicamente se usan, ¿no? Pero aquí ya su médico tendrá que determinar cuál es la mejor para cada una. Pues muy bien, entonces creo que lo que nos debemos de quedar, con lo que nos debemos de quedar, que es muy importante, es una frase que dijiste y me gustó mucho, porque así están las normas, ¿no? Y así es la experiencia que se tiene con esta enfermedad. La primer línea de tratamiento farmacológico es la insulina. No hay que tenerle miedo a la insulina, finalmente la insulina la produce el propio organismo, simplemente no está siendo suficiente para metabolizar esos carbohidratos, esos azúcares de manera adecuada, y lo que estamos buscando al administrar de forma externa esas insulinas que no está generando nuestro cuerpo es evitar todas las complicaciones que mencionó el doctor hace un momento. Entonces, yo creo que podemos estar con la tranquilidad y con la confianza de que de la mano con nuestro médico, de la mano con el nutriólogo, vamos a poder llegar a un buen control de esa diabetes gestacional, evitar las complicaciones y, bueno, aceptar el tratamiento que sea el indicado para nosotros, ¿cierto? Sí, claro, eso sí, como decíamos, individualizar yo siempre les digo, mientras una indicación, un medicamento te le esté dando tu médico, pues si te lo mandas, él sabe por qué te lo está mandando y es muy en particular, o sea, no debemos de desconfiar porque pues para esto considero yo que su médico tuvo cierta formación. De repente nos pasa, oiga doctor, pero lo que me está mandando no le va a afectar a mi bebé. No, nunca un médico les va a recetar algo que le vaya a hacer daño a su bebé. Pero bueno, es válido tener la duda, doctor. Sí, yo claro. creo que, y más hoy en día, un derecho de los pacientes es una segunda opinión. Si por alguna circunstancia no se sienten cómodos, piensan que el diagnóstico no es el correcto, porque viene una etapa cuando nos enfrentamos a este diagnóstico de negación y decir, no es cierto, a mí no me está pasando, yo me siento bien. Y en realidad está pasando algo. Pero bueno, tienen la oportunidad de pedir una segunda opinión, pero nunca de dejarlo de lado o decir ya mejor no voy a las consultas prenatales, porque entonces sí, nos estamos exponiendo a que se presenten estas complicaciones que queríamos evitar. Exacto. Eso es muy importante. Yo creo que esa parte es la confianza que se pueda tener con el médico y efectivamente siempre la paciente tiene derecho a esta segunda opinión. Y qué mejor que tenga esta segunda opinión para reforzar justamente el diagnóstico, para reforzar justamente el tratamiento, y es válido, ¿sí? Pero pedir la opinión de inmediato para que lo más pronto posible, si se corrobora el diagnóstico, esté en tratamiento. Sí, claro, efectivamente. Decíamos todas las complicaciones que pueden existir, entre más tiempo pase, mayor riesgo a todo este tipo de complicaciones. ¿Y qué me puedes decir de la resolución del embarazo? ¿Cómo debe de ser? Ok, la resolución del embarazo. Si la paciente tiene diabetes gestacional, el tener diabetes gestacional por sí sola, la resolución va a estar contemplada de acuerdo a las características de bebé de paciente. O sea, decimos nosotros de las características obstétricas. El tener diabetes, de que tenga que ser una cesárea forzosamente, no, se puede llegar a tener un parto, pero obviamente debe de estar bien controlado, bien monitorizado. Obviamente ya va a haber algunas otras circunstancias, pero son propiamente del bebé. Por ejemplo, una paciente que estuvo mal controlada, que a lo mejor su bebé ya pesa 4 kilos, pues bueno, la indicación de una cesárea es un bebé grande, un bebé macrosómico, más no la diabetes. Claro. Pero sí, lo importante es, sí se puede tener un parto, sí, pero siempre y cuando estar bien monitorizado esa glucosa. ¿Por qué? Porque sí, aquí lo importante es, lo que monitorizamos es la glucosa de mamá, no la del bebé.
y también debemos de saber que durante todo este trabajo de parto pues puede haber cambios y se puede cambiar la conducta en algún momento, y también la paciente lo debe de entender, que si va a cambiarse la conducta, si está esperando tener un parto y en ese momento su médico decide hacer una cesárea, pues será por algún motivo, por alguna urgencia que tuvo en ese momento, ¿no? ¿O por el peso del bebé? Ah, sí, el peso del bebé lo decíamos, ¿no? Un bebé a lo mejor de más de 4 kilos o… Digo, yo siempre les digo, hay mamás que pueden tener bebés de hasta 4 kilos, 4,5 kilos sin ningún problema, pero hay otras mamás que a lo mejor un bebé de más de 3,5 kilos, ya su cadera, su pelvis ya no es adecuada para ese bebé, entonces es lo mismo, o sea, debemos de evaluar bebé y mamá conjuntamente, ¿sí? Doctor, pues una charla súper interesante, pero no quisiera cerrar ya este tema sin antes hacer una pregunta de Carla B. Suberbiel. Una disculpa, Carla, no había pasado tu pregunta, porque es una pregunta un poquito técnica, a lo mejor un poquito difícil para las pacientes, pero sí quiero hacértela, ¿sí? Sí. Dice, doctor, si la paciente llega después de la semana 28 a consulta de primera vez de embarazo, ¿aún se puede solicitar la curva de tolerancia a la glucosa de 3 tiempos o ya no es útil? ¿O solo pedir química y hemoglobina glucosilada? ¿Qué le respondes, doctor? A esta a las 28 semanas yo les diría, de primera sí vez. hay que pedir la curva de glucosa. Les Ajá. decía yo que normalmente las sustancias que produce el cuerpo, las hormonas contrarreguladoras, lo que nos van a, o donde nos van a causar el problema va a ser en el metabolismo de la glucosa que consumes. Entonces, la paciente puede tener una glucosa en ayunas normal, o una hemoglobina glucosilada normal, pero a mí lo que me importa en esa paciente es saber qué tan rápido o no su cuerpo desecha o metaboliza la glucosa que le estamos administrando. Entonces, respuesta es, sí se la debe realizar. La curva en 3 tiempos. Curva, sí. Ajá. ¿Con cuánto de glucosa anhidra? Justamente aquí hablábamos, les decía yo que existen métodos de un paso, métodos de 2 pasos. En la actualidad, y bueno, ya tiene más de 10 años, que lo que se recomienda es hacer el tamizaje de un solo paso, donde a la paciente se le toma una muestra en ayunas, se le dan 75 gramos de glucosa, se le toma otra muestra a la hora y luego se le vuelve a tomar otra hora después. Esa es la de 3 tiempos o 3 glucosas. Bueno, otra cosa es que la verdad es que estas charlas son tan interesantes y muchas veces nos siguen médicos, colegas de diferentes áreas, porque es información que pueden llevar a sus pacientes o ya viendo el contenido pueden recomendar que sus pacientes lo vean. Entonces quiero preguntarte, y eso va dirigido a ellos, ¿qué criterios son los mejores para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional? Mira, yo te diría… Pero brevemente, porque ya casi nos vamos. Este es el método de un solo paso. Sí existe el método de 2 pasos, donde la paciente anteriormente, independientemente llegaba a tu consulta, si tuviera ayuno o no, le administraba 50 gramos de glucosa anhidra. Dependiendo de los valores que te salían a la hora, decías, bueno, esta paciente es negativa si tiene menos de 140, si está de 141 a 179 es positiva, y si de plano esta paciente te salía más de 180 ya era diagnóstico de diabetes y ya no tenías que hacer nada más. Pero las pacientes que se quedaban en medio de 140 a 179 pasaban al segundo paso, que era ahora sí hacer la curva larga, que era muestra en ayuno, administras 100 gramos de glucosa, después de la administración de 100 gramos tomas otras glucosas, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Entonces, en total tomas 4 muestras. Las ventajas del primer paso es que tenemos un diagnóstico más pronto. Si hacemos el tamizaje en 2 pasos, pues justamente nos tardamos más tiempo, podemos tener un diagnóstico en 3, 4 semanas. Entonces, bueno, yo creo que desde el primer paso ya vas a detectar al grupo de pacientes que requiere una mayor vigilancia. Y por último, si la paciente llega a consulta con una glucosa en ayunas de 126, sería importante volver a repetir esa glucosa o ¿qué paso seguiría en esa paciente? Bueno, aquí ya llega con 126 en sus resultados. Justamente dentro de los diagnósticos de diabetes, sí es cierto, existe y nos dicen, si tenemos una paciente con 2 valores de 126 miligramos sobre decilitro en ayunos, ya es diagnóstico de diabetes. Pero no para diabetes mellitus. Exacto. Entonces, aquí más bien lo que tendremos que hablar es, en esta paciente, pues yo sí consideraría, hay que ver cuántas semanas tiene, se le pidió, tiene su tamiz de glucosa previo o no. Si tiene su tamiz de glucosa, su curva de glucosa previo, pues yo le diría, pues no habría que pedirle nuevamente esta curva de glucosa y nada más, a lo mejor aquí sí nos ayudaría mucho nada más saber una hemoglobina glucosilada. Después de esa curva que le hicimos probablemente a las 24 semanas que salió normal
y si nos llega a las 32 y tiene glucosa de 126 aislada, pues bueno, saber cómo estuvo los últimos 3 meses. Sí, con la hemoglobina glucosilada. glucosilada. Y bueno, para cerrar la charla, que no quisiera, yo me seguiría todavía, pero tenemos que terminar. ¿Qué mensaje le quieres dejar a las pacientes? Bueno, yo creo que aquí lo más importante, y lo decíamos, llevar un control prenatal adecuado. O sea, en el momento en que están embarazadas, deben de acudir con su médico, y decíamos, médico familiar, médico general, médico ginecólogo, pero siempre acudir con el médico lo antes posible, porque él les va a orientar y les va a decir sobre toda esta secuencia y todo este control que deben de llevar durante su embarazo. Claro. Si las pacientes tienen un adecuado control prenatal, vamos a tener menos complicaciones. Y no nada más hablamos de la diabetes gestacional, hablamos complicaciones, decíamos, desde malformaciones, alguna otra entidad, alguna otra enfermedad. Entonces yo creo que aquí lo más importante es eso. Te enteras que estás embarazada, acude de inmediato con tu médico para que te valore y para que te haga los estudios pertinentes de acuerdo a las semanas de embarazo, ¿correcto? Claro. Pues muchas gracias, Alfredo, fue un gusto tenerte aquí y muchas gracias a quienes nos están viendo en casita. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.